nacional. Y me estoy refiriendo a lo que todo el mundo se está refiriendo, a la renuncia de don Johnny Araya a la campaña para ser electo como presidente. Porque él no puede renunciar a la candidatura porque constitucionalmente está prohibido. Él renunció a la campaña, es decir, a no buscar los medios para que la gente vote por él. Eso es renunciar a la campaña. Probablemente motivado por los resultados de encuestas que le daban una clara desventaja. Pero no vamos a hablar de política. Lo que quiero hablar es del alboroto que se armó. Porque en realidad sí se armó un tremendo alboroto. Esa tarde, ya no recuerdo qué días fue, si fue martes, si fue miércoles, pero miércoles, bueno, ahí todo el mundo esperando y las declaraciones y todo eso, y los analistas preocupados que qué iba a decir y cómo era la cosa, y ya la información ya se sabía, algunos periodistas ya sabían, pero él no había declarado, en fin, y hubo una tremenda convulsión. Pero uno de los analistas políticos dijo en televisión, de todo esto, la democracia costarricense tiene que aprender. Y sí me pareció bastante atinado el comentario. Hay que aprender. En estos tiempos, hermanos, hemos visto en esta campaña, hemos visto de todo. Cosas tremendas hemos tenido. Y esta fue como para ponerle la fresa al pastel, ¿verdad? Esta renuncia. Pero lo mejor que puede pasar es que de veras podamos aprender de esta experiencia para fortalecer, ahí sí, nuestro país, con el cual estamos muy orgullosos, contentos y tranquilos, y para que sigamos con la paz, que gracias a Dios, Dios nos ha bendecido en este país con mucha paz, a pesar de los precios del dólar y de la gasolina y de todo lo demás, seguimos viviendo en paz. Hay países que tienen todo eso y ni siquiera tienen paz. Todo carísimo y están en guerra. Todo carísimo y están en conflictos. Nosotros estamos todo carísimo, pero estamos bien. Amén, hermanos. Por eso les preguntaba, ¿están bien? Sí, estamos bien. Pero vamos a hablar hoy de otro alboroto que también nos enseña, pero ahora sí para la vida espiritual. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, un alboroto que se armó terrible allá en Éfeso, hermanos. Y leemos desde el versículo 23. Y dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Así se le llamaba a la nueva religión que estaba emergiendo, se le llamaba el camino. Eso no fue que los hermanos se reunieron en un concilio para ponerle nombre a la denominación. Las denominaciones las inventamos nosotros tiempo después, porque cada quien quería poner su propia marca en el cristianismo, y así nacieron entonces todas las denominaciones que hoy sabemos, ¿verdad?, que tiene el cristianismo. En aquel entonces se le llamaba el camino. Pero sigamos leyendo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses
los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Vamos a orar, hermanos. Padre, sea bendito tu nombre, Señor. Y rogamos en esta mañana, Padre, que nos enseñes acerca de tus verdades, tus doctrinas, en medio de un alboroto que nos enseña, Señor, cómo es que tenemos que actuar, cómo debemos hacer, con el ejemplo del apóstol Pablo, que tú siempre nos muestras, Padre, en tu palabra. Sea para ti la gloria hoy y siempre, mi Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, que te podamos contemplar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tres palabras que me gustaría resaltar de los que ya leímos, hermanos, en los versículos que ya leímos. Observe el versículo, en el versículo 24, la palabra ganancia. La palabra ganancia. En el versículo 25, la palabra riqueza. Y en el versículo 27, la palabra negocio. Aquí lo que está pasando, hermanos, es que a través de la predicación del apóstol Pablo, las ganancias de esa gente estaban disminuyendo. El negocio se vio afectado por la predicación de Pablo, por el efecto del evangelio, hermanos. Porque el evangelio tiene un efecto económico también. Suponga usted que el evangelio llega a una comunidad, hermanos, y toda esa comunidad se convierte a Cristo. Le garantizo algo, algunos negocios van a cerrar. ¿Está conmigo? Algunos negocios van a cerrar. ¿Por qué? Porque ya el que tomaba ya no toma más. El que está en Cristo es otra nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no es cierto. Bueno, así estaba pasando aquí. Todos estos artífices empezaron a ver disminuida su ganancia y entonces no les quedó más remedio que armar tremendo alboroto para llamar la atención. Por eso este hombre Demetrio era como el jefe, el encargado, el principal en el negocio. Él llamó a los artífices del oficio, a los obreros, y les dice: si esta cosa sigue así, nuestro negocio va a llegar a la quiebra. Note algo, hermano, note algo. Estamos hablando de la religión más importante que había en Asia. El culto a Diana, y Diana en realidad es la diosa griega Artemisa, y ahorita la vamos a ver ahí en una foto, pero esta religión era muy poderosa en Asia, no solamente estaba en Éfeso. Éfeso era la sede central. En Éfeso estaba el templo, un templo majestuosísimo. Escuche bien, el templo en donde estaba la diosa Diana era considerado en la antigüedad una de las 10 maravillas del mundo. Medía más de 127 metros de largo, no sé cuánto de ancho. Cada una de las columnas eran de mármol blanco. Era algo impresionante y estaba en una colina que se podía divisar desde cualquier lugar donde usted se posara. Era algo impresionante. Y creo que tengo una foto por acá. Chuncherequémele el chunche ahí. Eso, muy bien, ahí está. Bueno, no sé si se ve muy bien, ¿verdad? Pero esta es la famosa Diana, la famosa estatua, hermanos. Lo que los artífices hacían eran imágenes, reproducían en plata las imágenes tanto de la diosa
como de el templo. Ahora, este templo aquí es como se hubiera visto. Obviamente ya no existe. Lo que existe en la actualidad, y cada vez me dan más ganas de ir a Turquía, mano Constantino, cada vez me dan más ganas de ir a Turquía. Todo eso está en Turquía, porque en Turquía era lo que se llamaba Asia, y de donde Pablo ejerció tremendo ministerio. Entonces, ahí sucedieron muchas cosas. Eso es lo que queda del famoso templo de la diosa Diana, en aquel entonces. Esto es lo que queda aquí abajo. Y así se veía en los tiempos de Pablo. Y esta era la diosa. Esta, si nota, yo no sé si lo logran ver bien, pero aquí estas pelotas que se ven aquí, son pechos o senos. Era una mujer que tenía un montón de senos, así era la diosa. Cada uno de esos senos significaba fertilidad, abundancia, felicidad. Esta era la diosa para todo, ¿verdad? Por eso más adelante dice que toda Asia la veneraba, ¿verdad? Decían ellos. Entonces, hermanos, lo cierto es que por lo general, no digo que todas, pero por lo general, las religiones son un negocio. ¿Está conmigo? Por lo general. No estoy diciendo que todas son un negocio, pero casi todas. De pronto usted ve que se venden artículos de la fe, se vende la misma fe, se venden milagros, se venden promesas, y en círculos cristianos que conocemos bien, hermanos, se venden indulgencias de otra manera, como disfrazados. Al final es un negocio. Hoy en día se habla, pacte, haga un pacto, haga esto, haga el otro, y prácticamente se le saca dinero a las personas sin ningún sentido. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la religión da para eso. Eso es lo que estaba pasando allá en Éfeso. Entonces ellos a la predicación del apóstol Pablo se dan cuenta, su negocio viene a menos. Entonces el hombre reúne a la gente del oficio y les dice, la cosa está fea con este hombre. Y dice, vean que ellos habían oído a Pablo, este Pablo lo conocían. Por todo lado, veis y oís, veis y oís, veis y oís, dicen ellos. O sea, ellos estaban ahí escuchando, ellos sabían, ellos ya no tenían excusa, pero ellos tenían un negocio. Y entonces por eso reúne la gente y los artífices ahí, cuando escuchan esto, fíjense que lo último que mencionó Demetrio fue, dice, la majestad. Dice el versículo 27, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga abajo, ¿verdad?, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Qué mentira, ¿verdad? No en todo el mundo se veneraba a esa diosa. Lo cierto es que no estaba tan perdido el tal Demetrio, porque eso fue lo que ocurrió. Años después, casi toda Asia se convirtió a Cristo, y precisamente este culto vino a menos. No estaba tan perdido el hombre. Pero en el momento, hermanos, que esto ocurre, pues ellos todos se reúnen y van al teatro. El teatro era un lugar en donde se hacían las plazas públicas. Más o menos tenía una capacidad para 20,000 personas. Y ahí se reunió toda la pelota, por decirlo de alguna manera. Ahí llegaron todos para discutir el asunto. Y vamos a seguir. Y dice el versículo 29 que la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, te tiene que subrayar eso, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y vea qué interesante. La última frase dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. Es como las huelgas aquí. Va un montón, y pregúntele usted a alguno de los que va ahí, alguno de los más sencilliticos.
¿Y que usted qué está protestando? Hey, yo no sé, aquí voy, yo. ¿Dónde vas, Vicente? Al río de la gente. Hermano, esto no ha cambiado mucho. La mayoría no sabía qué era lo que estaba pasando. Ahí está. Nada más, ese hombre está utilizando toda esta multitud para lograr sus fines. ¿Cuáles eran los fines de él? Impedir que el evangelio siguiera adelante, impedir que Pablo siguiera predicando. El apóstol quiso salir en defensa de su posición, pero los discípulos no lo dejaron. Buena decisión de los discípulos. Amén, hermano, ¿les parece, verdad? Buena decisión, lo hubieran matado seguramente. Ahora, interesante que también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, eran amigos de Pablo, no lo dejaron salir, ni se presente ahí, le dijeron. Hermanos, Pablo era tenido como un gran señor, un hombre, un profesor probablemente. Hay que recordar que el apóstol Pablo estableció en Asia, en Éfeso su sede, y de ahí en adelante para predicar el evangelio. Entonces, este hombre era tenido de un buen testimonio, un gran señor, de alguna manera, porque estas autoridades lo tenían así, ¿ve? Y le impidieron entonces que él se presentara en el teatro. Así que la mayoría, hermanos, no sabía qué era la cosa. A mí me llama la atención que a veces, aún en la misma iglesia, usted le pregunta a la gente, ¿y usted por qué va a la iglesia? ¿Por qué? Y me gustaría hacer ese ejercicio ahora. ¿Y por qué viene a la iglesia? Ah, porque es domingo. Ajá. ¿Y por qué más? Bueno, porque no tenía otra cosa que hacer. ¿Y por qué más? Ah, es que si no, Dios se enoja conmigo. ¿Y por qué más? Y ahí podemos ensayar montones de frases. Hermano, pero la verdad es que venimos aquí para adorar a Dios. Nada más. Si a usted le preguntan esta mañana, ¿qué fue a hacer a la iglesia? Fui a adorar a Dios. Porque a Dios lo adoramos con los cantos. A Dios lo adoramos con las enseñanzas. A Dios lo adoramos con la predicación. A Dios lo adoramos con la comunión entre nosotros. A Dios lo adoramos de ese montón de maneras. Al final, lo que vinimos aquí a hacer fue solamente una cosa: adorar el nombre del Señor. Nada más. Y usted tiene que saber eso, hermano. Que no le pase la gente de Éfeso que no sabía por qué se habían reunido. Le preguntaban, yo no sé, aquí me dijeron que viniera y yo vine. ¿Y qué ocurrió después? Dice, y sacaron entre la multitud a Alejandro. Este Alejandro no sabe quién es, pero allá apareció. Dice, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Sabemos que era un judío. Probablemente, como la gran mayoría no sabía lo que iba, agarraron a este Alejandro que era judío y posiblemente dijeron, este es el culpable de todo, vamos a echarle la culpa a este. Y al final él quería defenderse. Yo no tengo vela en el entierro, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? No lo dejaron hablar, porque va el versículo siguiente. Dice que entonces cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, por 2 horas, hermano. Lo que duramos nosotros aquí en este servicio, ¿usted se imagina? Es como si nosotros cantáramos solo un himno durante 2 horas. Imagínense, ¿verdad? Un himno, una canción puede ser muy bonita, pero usted la canta la primera vez y ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? Bueno, vamos a cantarla otra vez, hermanos, porque estuvo fantástico. Bueno, sí, todavía nos queda ahí un poquillo. Sí, cantémosla otra vez. La cantamos otra vez. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué les parece si la cantamos otra vez? Ya algunos se arrugan la cara. Y cantémosla otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué pasaría? A la 5ª vez, hermano, yo me levanto y me voy. ¿Verdad que sí? 2 horas repitiendo lo mismo y nadie se movió de su lugar.
Interesante lo que hace la histeria colectiva. Hermanos, ni siquiera se cansaron. Gritaron y gritaron y gritaron y gritaron y gritaron. Y aquella cosa los envolvió de tal manera que estuvieron ahí casi por 2 horas sin cansarse. Y ahí el pobre de Alejandro, que repito, no sabemos quién es, nada más que era un judío, que le estaban echando los muertos a él de la cosa, no se pudo defender. ¿Y qué pasó después? Entonces el escribano, una de las autoridades, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ahora, aquí vamos a rescatar un par de cosas. Ojo a esto. Dice que hay una ciudad que es guardiana. Una ciudad. Vaya a ver a qué se le parece a usted, ¿verdad? Llegue a sus propias conclusiones. Es interesante, las cosas no cambian mucho. Dice que hay una ciudad, en este caso Éfeso. Pero además de esta ciudad, dice que había un templo, ¿verdad? Dice que Efesios era la guardiana del templo de la gran diosa, una diosa mujer, porque Diana es mujer, o Artemisa. ¿Por qué le decían Diana? Porque los romanos le decían Diana a Artemisa, por eso. Pero es Artemisa, es la misma diosa, mujer femenina. Una ciudad, una basílica, digo un templo, o una basílica, una mujer que es diosa. ¿Qué más? Una imagen que apareció sobrenaturalmente. Venía de Júpiter, literalmente venía del cielo. ¿Ve? 5 características muy parecidas, hermanos, ¿no les parece? Y no solamente aquí en Costa Rica, sino en muchos otros lugares del mundo. Es muy similar. La estrategia es muy parecida. Siempre vamos a encontrar esto. Una ciudad, un templo, una mujer diosa, una historia fantástica y una imagen que venera todo el mundo. Costa Rica venera a la Virgen de los Ángeles. ¿Cierto o no? Claro. Ellos mismos lo dicen, no la adoramos, la veneramos. ¿Aún? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay problema entonces, ¿verdad? Ellos creen. Pero es la misma historia, hermanos. Y cuando uno trata, y especialmente con algunas personas, si usted trata este tema con alguna gente, le van a decir, un momentito, a María no me la toque, ¿verdad? Eso le van a decir. Y mucha gente nos dice a nosotros, nos acusa a nosotros, diciendo, es que ustedes no creen en la Virgen. Un momento, yo creo que nosotros creemos más que ellos, porque sabemos lo que la Biblia dice acerca de la Virgen, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la cosa es muy parecida, hermanos. Vivimos entonces en un ambiente muy similar al que vivía Pablo. Eso es lo que yo quiero rescatar esta mañana. Es muy parecido. Toda esa gente ahí, hermano, adoraba a esa diosa. Toda esa gente ahí tenía su religión en Diana de los Efesios. Fíjense, cosa interesante que Pablo escogiera esa ciudad como estrategia para empezar este ministerio en Asia. A lo mejor si hubiera sido usted, escogió otro lugar donde no haya nada de eso. No, pero él escogió este lugar por alguna razón especial. Bueno, Éfeso tenía una posición estratégica. Aquí aprendemos algo importante, hermanos. Y no me voy a contradecir con lo que he dicho otras veces, que a mí me preocupan mucho los lugarcitos, ¿verdad? Caseríos, lugares allá metidos donde no llega nada, ni llega nadie. Esos lugares a mí me preocupan. No me voy a contradecir en lo que voy a decir ahora, porque una ciudad importante ejerce mayor influencia que una ciudad menos importante, eso es lógico. Un pueblillo, por ejemplo, no puede influenciar de la misma manera a una ciudad importante, pero la ciudad importante sí puede influenciar el pueblillo. ¿Me están siguiendo?
Ese fue el principio que Pablo utilizó. Por eso es que Pablo inició sus labores en Éfeso, porque Éfeso era una ciudad importante, la más importante de todas las ciudades que se mencionan ahí de Asia. Por eso él empezó ahí su ministerio. Ahora nosotros estamos aquí, hermanos, también ubicados en una manera estratégica. Escazú es una gran ciudad, ¿sí o no? Claro, Escazú no es un pueblillo. Bueno, antes sí, pero ahora no. Antes uno decía que era de Escazú y decían, esto es un maicero. Esto es un polo de Escazú. Ahora usted dice, ¿qué es de Escazú? Dice, este es un millonario. ¿Verdad? Ya cambió la cosa. Ahora somos millonarios. Antes éramos maiceros y polos. Ahora somos millonarios. Ahora, si usted no vive en Escazú, pásese para acá. Aquí están los millonarios. Muy cara la tierra. Muy bien, hermanos. En el versículo 37, 39, 36, dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque esta asamblea no era legítima. Para que la asamblea fuese legítima, tenía que haber sido convocada por las autoridades. ¿Quién convocó esta asamblea? Demetrio y los artífices. ¿Para qué? Para defender su negocio, su riqueza, sus intereses personales. Por eso este escribano, muy atinadamente y muy político también, porque dice cosas ahí que no son ciertas, pero que no se pueden contradecir tampoco, apacigua a la multitud. Y en el versículo 39 les dice, en el 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Pareciera que hasta ahí llega el relato y no hay mucho lo que tenemos que aprender de aquí, pero hay muchísimo que podemos aprender, hermanos. Vamos a ver 5 aspectos, o más bien 6 aspectos de Pablo en Éfeso. Porque el texto nos pone en evidencia, nos revela, tal vez no tan encimita, pero lo podemos inferir 6 aspectos de Pablo en Éfeso. La primera cosa es lo que hemos ya mencionado varias veces. Éfeso fue el centro de operaciones de Pablo. Para poder llevar el evangelio de una manera eficaz, necesitamos un centro de operaciones. Y ojalá que sea un centro de operaciones, un lugar de influencia. Así es como tiene que ser. Así fue lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo escogió esta ciudad con toda la idolatría que tenía, pero él sabía que de ahí podía partir el evangelio para toda Asia. Y fíjese que tuvo razón. ¿Por qué? En 2 años, de acuerdo con lo que hemos estudiado en el libro de los Hechos, en 2 años, toda aquella región de Turquía actualmente fue llena con el evangelio. Sí se logró el cometido. Sí fue eficaz, fue eficiente lo que el apóstol Pablo hizo ahí. La segunda cosa que podemos ver es que entonces el evangelio no se quedó ahí. Hermanos, no podemos dejar el evangelio en un solo lugar. El evangelio tiene que ser exportado a todo lugar. No podemos. Si nosotros estamos aquí, ¿verdad? Bueno, y qué bonito estar todos junticos y apiñaditos y todo eso, y que somos amigos y que somos hermanos. Pero no podemos quedarnos toda la vida aquí. Tenemos que exportarlo. Tenemos que salir. Algunos tendremos que ser llamados por Dios para llevar el evangelio a otros lugares, de una manera estratégica. Costa Rica tiene 7 provincias. Qué hermoso sería, hermanos, que un día pudiéramos decir, bueno, Berea ha levantado 7 iglesias, una iglesia en cada provincia. San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Limón y Punta Arenas y Guanacaste. A Guanacaste muchos querrán ir seguramente, ¿verdad? Pues, está bonito, ahí queda cerca al mar y todo.
Bueno, pero si me ponen a escoger, ya yo sé dónde voy a escoger. Y no es Guanacaste. No voy a decir. No voy a decir. Muy bien. Tiene que haber un acto de exportación al Evangelio. No podemos quedarnos simplemente predicando aquí toda la vida, hermanos, y agregando uno que otro de vez en cuando. El Evangelio tiene que ser exportado. Tenemos que llevarlo a todo lugar, porque así fue como el apóstol Pablo nos enseña aquí. Otra cosa más, un aspecto más, es que la prédica de Pablo no fue ofensiva. Hermanos, podemos predicar sin ser ofensivos. Hay hermanos que son expertos para ofender a la gente. Entonces resulta que le dice, ¿usted qué es? ¿Y usted a dónde va? Yo soy tal cosa. Usted es un tal. Usted es un idólatra. Usted es aquí, usted es allá. Hay hermanos buenísimos para hacer eso, ¿verdad? No estoy diciendo que aquí en esta iglesia, estoy hablando en términos generales. Hay gente que le encanta pelear con la Biblia. Hermano, ¿sabe qué? Si a una persona le incomoda lo que dice la Biblia, es una cosa. Pero si a una persona le incomoda lo que usted dice, es otra cosa. ¿Verdad que sí? Dice, el testimonio de las autoridades afirmaron, estos hombres no son blasfemadores ni sacrílegos de vuestra diosa. Quiere decir que Pablo no tuvo necesidad nunca de decir nada acerca de Diana. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Pablo dijo lo que decía la Biblia. Y podemos tener un extracto de la predicación de Pablo en uno de los versículos aquí que ellos mismos dijeron. El mismo Demetrio dice en el versículo 26 al final, dice que Pablo había apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Yo le pregunto esta mañana a usted, hermano, ¿la Biblia dice eso, sí o no? Claro. Montones de pasajes allá en Isaías, en el libro de los Salmos, en Jeremías, donde Dios pone en evidencia que la insensatez de la idolatría. Cuando dice que un hombre corta un palo. ¿Ha leído esto, verdad, en Isaías? Va un hombre y corta un palo, un árbol, lo parte a la mitad, con la mitad lo echa al fuego y hace comida, y con la otra mitad se hace un dios, lo esculpe, lo talla, como sea, se hace un dios, lo pone en un rincón y lo adora. Eso dice Dios. Así es como Dios ve las cosas, hermanos. Igual, ¿cuál es la diferencia? La gente va, ya tal vez no es un palo, diga de oro, diga de plata, diga de piedra, diga de yeso, diga de madera, diga de lo que sea. Es una insensatez, ¿no es cierto? Estaba viendo ayer un programa, no lo vi todo porque no, se llamaba Secretos de la Biblia. ¿Cuáles? Voy a ver cómo es la cosa porque 30 veces he leído la Biblia completa y yo no le encuentro secretos, hermano. Amén, ¿verdad que no? Entonces, está bonito, vamos a ver cuáles son los secretos de la Biblia. Que el éxodo no fue, y que no hay evidencia, y que esto y que el otro, y me llamó la atención dos cosas. Primero, decían que una de las grandes búsquedas en el cristianismo es la búsqueda del cáliz en el que Jesús tomó. El Santo Grial. Perdón. ¿Quién necesita eso? ¿Para qué yo quiero el Santo Grial si yo tengo a Jesús aquí adentro? Amén, hermano. Ahora, dice el hombre ahí, el productor, el que está. Y es que los cristianos también demandan derecho sobre Jerusalén. Y sobre el muro de los lamentos. ¿Para qué quiero yo el muro de los lamentos? Puedo orar aquí está el Señor. Yo no tengo que ir allá. Ahora, ¿para qué quiero un muro, hermano?
Fíjense, no es cierto lo que están diciendo. Cuando Jesús dijo, póngame atención a esto. Cuando Jesús dijo que fuésemos a todas las naciones con el evangelio, hermano, santificó todas las naciones, no solamente a Jerusalén. Que Jerusalén es tierra santa, perdón. Cuando Jesucristo dijo, id a todas las naciones, santificó todo. Donde usted ponga un pie, ese lugar es santo. ¿Me está siguiendo, hermano? Porque usted va con el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la gente tiene una fascinación. Y que, pues bueno, fantástico, usted quiere ir a Tierra Santa y tiene la plata para hacerlo y todo, y ir al muro y agacharse así, todo, haga lo que quiera. No hay problema. Pero le estoy diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? Ya Dios, a través del Señor Jesucristo, santificó todo. Y Jesús nos dijo, vaya a todas las naciones, vaya a todas las etnias, lleve el evangelio. Decía también que la mamá de Constantino, no de él, del otro, del malo, Constantino el malo. Aquí tenemos a Constantino el bueno. Decía que en una oportunidad, excavando en cierto lugar ahí, se encontró un pedacito de madera de la cruz de Cristo. Imagina. Y ahí entonces, hermanos, ahí entonces hicieron la iglesia del Santo Sepulcro. Perdón. Y entonces dicen ellos, y entonces todo el mundo reclama posesión sobre ese templo. Y hay 6 sectas, imagínense, del cristianismo que resguardan este lugar. Perdón, hermanos, pero ¿para qué quiere yo un pedazo de madera de la cruz de Jesús? ¿De qué sirve eso? Lo que sirvió fue lo que Él hizo sobre el madero. Murió por nosotros. La madera la pueden quemar si quieren. Amén, ¿verdad que se está conmigo? El hecho, lo que ocurrió ahí, el consumado es lo que tiene valor. No el madero que lo colgó. Por el amor de Dios. ¿A quién le importa unas astillas? Pues eso ha generado polémica y de todo, ¿verdad? Sobre ese asunto. Y entonces levantaron un lugar. Perdón, ¿quién necesita un sepulcro si está vivo? Amén, hermano. ¡Qué tontería! Perdón, ¡qué tontería! ¿Para qué el sepulcro si Él vive? Vive en mi corazón, está vivo. Hoy en la mañana hablé con Él. Esta mañana hablé con Él. Amén, usted también, ¿verdad? Seguro. O no tuvo chance porque venía para la iglesia. No tuvo tiempo de orar porque venía en pura carrera para la iglesia. Está bien. Entonces ahora después de almuerzo, ore. Está vivo, hermano. ¿A quién le importa un sepulcro si Él está vivo? Qué cosa más tremenda. Podemos predicar, a pesar de todo, podemos tener argumentos que no son ofensivos. ¿No les parece que la gente podría aceptar lo que la Biblia dice sin ningún problema? Pablo predicó lo que la Biblia decía. Es que los dioses no se hacen con las manos. Y podemos decir igual nosotros, es que Cristo está vivo. ¿Para qué necesitamos el cáliz en que tomó? Es que Cristo está vivo, ¿para qué necesitamos el sepulcro? Es que Cristo está vivo, ¿para qué necesitamos un pedazo de la cruz? Hermano, el ser humano es tan inclinado a las reliquias. ¿Ya sabes lo que hizo Dios? Ahora los arqueólogos están confusos, porque dice, ¿cómo puede ser que salieron 3 millones de personas de Egipto y que no dejaron ni rastro? Déjenme, si no salieron sin nada. ¿Qué iban a llevar encima? Dice que llevaban las mantas de levadura. Eso era lo que llevaban encima, nada más. El vestido de ellos no pudieron dejarlo en el desierto para que quedara evidencia. ¿Sabe por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque el vestido de ellos duró todo el tiempo, no se les desgastó. Eso sí era buena marca. Por eso los judíos tienen el derecho de decir que ellos producen las mejores telas y tienen las mejores tiendas. Claro, el vestido de ellos no tuvieron que despojar de sus vestidos. Estaba bueno, nuevecitico,
todo el tiempo, hermano. Y llovía y se mojaba, y lo que veo, la misma cosa. Las sandalias, tampoco. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos andaban 4 cositas nada más. Cuando la nube se levantaba, ellos jalaban. La nube que se llamaba, ellos que se detenían. ¿Usted cree que iban a llevar tiendas? Vamos a armar tiendas aquí. ¿Qué iban a llevar? Nada. Tabernáculos. Dice el Señor, la fiesta de los tabernáculos para que supieran que yo los saqué de Egipto y que tuvieron que salir en carrera. Entonces, dicen los arqueólogos del Éxodo, no hay evidencia. Obviamente que no hay nada. Pero ¿por qué no analizan el texto y se darán cuenta? Pero ahora, hermano, sabiendo Dios lo inclinados a la idolatría que es el ser humano, no pudo Dios borrar toda la evidencia. Hasta este día nadie sabe dónde Dios sepultó a Moisés. Sabemos que fue en el monte Nebo, ¿verdad? Sabemos que fue en ese monte, en el monte Nebo. ¿Dónde? A saber, porque fue Dios mismo el que le dio sepultura. Hermano, yo le garantizo una cosa. Con lo idólatra que era el pueblo, Moisés se muere, y como entre ellos venían seguramente algunos que sabían las técnicas del embalsamamiento, porque recuerden que la técnica de embalsamar muertos es egipcia, seguro estoy que lo hubieran sacado, lo embalsaman y ahí lo hubieran idolatrado. Ahí tendrían a Moisés todavía. Ahí lo tendrían. Ahí lo hubieran llevado. ¿No? ¿Qué dijo Dios a Josué? Me encanta esa frase. A mí hay frases que me gustan en la Biblia. Pero esa en Josué 1:2 por ahí, le dice Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora va usted. Muerto al hoyo, vivo el bollo. Seguimos para adelante. Así es la cosa. Y parte sin novedad. Ya él hizo su parte, él hizo todo lo que tenía que hacer, ahora le toca a usted y vamos para adelante. Y nadie sabe hasta el día de hoy dónde está sepultado Moisés. ¿Se da cuenta, hermanos? El ser humano, muy inclinado. Nosotros, muy inclinados a las reliquias, muy inclinados a ese tipo de cosas. Cosas que nos recuerden aquello. ¿Para qué? ¿Para qué? Otra cosa más. 6 aspectos de Pablo en la vida en Éfeso. Prédica no ofensiva, prédica persuasiva. Son 2 cosas muy diferentes. ¿Y quién nos enseña que Pablo predicaba con persuasión? El mismo Demetrio. Es que Demetrio se tiraba todas las predicaciones de Pablo, pero no hacía caso. ¿Verdad que no? Vea lo que dice. En el versículo 26, dice así. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Hermano, usted puede ser persuasivo sin ser ofensivo. Ahora, ¿qué es ser persuasivo? ¿Cómo es que Pablo persuadía? Hay un versículo más que nos menciona esto, en el libro de los Hechos también, 27, Hechos 27, en el versículo 28, no 26, 28. Hechos 26, 28. ¿Qué dice? Entonces Agripa dijo a Pablo, Agripa era un rey, le dijo a Pablo, ¿por poco qué? ¿Por poco me persuades a ser cristiano? Porque Pablo le estaba contando, le estaba hablando de su testimonio, ¿verdad? Porque noten, hermanos, no tenemos todo el tiempo, pero tal vez usted más adelante hoy lo pueda ver. Pero aquí lo que Pablo está contando fue su propio testimonio. Yo iba para Damasco y el resplandor y toda la cosa, y esto me pasó, y yo oí su voz y quedé ciego y toda la cosa, y déjeme decirle que esta es la verdad, etcétera. Pablo hablaba con persuasión y Agripa ponía una atención tremenda ahí de por poco me persuade. Hermano, ese hombre estaba
Estaba casi que listo para decirle, venga, agache la cabeza, vamos a orar, ¿verdad? Por poco me persuades. Pero lástima por ese poco, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que usted conoce que por poco me persuades? Hay un montón de gente que por poco se persuade. Pero ese poco es suficiente para lanzarlo al mismo infierno. Qué lástima. Entonces, vemos que el apóstol Pablo persuadía a la gente. Y una de las cosas que usaba, y no solamente aquí, lo usó varias veces, es su propio testimonio. Él predicaba con persuasión. Otra cosa más es que Pablo se basaba en lo que decía la Biblia. Nada más. No hay que comprarse pleitos ajenos, hermano. El apóstol Pablo decía lo que decía la Biblia nada más. Ahí mismo donde estamos, en ese versículo, en el versículo, vamos a ver, en el 26, en el que acabamos de estar, ¿verdad? En el versículo 22, dice el apóstol Pablo así, hablándole a Agripa, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Ojo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? No diciendo nada que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué usaba Pablo para persuadir a la gente? La palabra de Dios. Está escrito. Nada más. No decía nada. Si algo no estaba en la Biblia, simplemente no lo decía. Punto. No lo mencionaba. Así es como él lo hacía. Y en el versículo 23 dice que el Cristo había de padecer, porque así está escrito, y ser el primero de la resurrección de los muertos, porque así está escrito, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Así que a lo mejor le digan loco a usted también. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Y entonces es cuando él le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Esta es la persuasión, hermano. Usar su propio testimonio y usar la palabra de Dios. Cuéntele a la gente cómo Dios le transformó. Cuéntele a la gente lo que Dios ha hecho por usted. Eso es. Eso tiene un poder invaluable. Pablo era un señor, tenía amigos aún entre las autoridades de Éfeso. Hermano, se puede ser persuasivo, se puede predicar y tener amigos. Amén, ¿verdad que sí? Tener amigos. Yo no sé si en alguna oportunidad yo escuché esto, fue que me lo soñé, pero se decía: los cristianos no pueden tener amigos inconversos. Ajá. Pregunta: ¿y cómo los vas a ganar? Ah, no, es que los inconversos son aquí y son allá. Una cosa es que usted haga lo que los inconversos hacen, y otra cosa es que un inconverso sea amigo suyo. Usted sí puede tener, más bien, la mayoría de sus amigos deberían ser inconversos. ¿Por qué? Porque vas a tener la oportunidad de hablarles de Jesús, ¿sí o no? Las autoridades de Asia, varias de las autoridades en Asia eran amigos de Pablo. Y Pablo era persuasivo. Pablo no era un blandengue. Pablo era claro al explicar la Biblia, hermano. Y ellos seguramente habían escuchado su prédica más de una vez. Eran sus amigos. Y cuando se presentó la oportunidad, le mandaron un recado: no se presente al teatro, porque ellos estaban velando por la vida de él también. Claro que tenemos que tener amigos, hermano. Hay que ser muy amigable.
para poder predicar el Evangelio. Y voy a terminar con unos consejos prácticos nada más. Amén, hermanos. ¿Tienen calor? Poquillo. Y ya casi nos vamos. Todo este alboroto en Asia, aunque fíjense que el apóstol Pablo prácticamente no intervino, se mantuvo atrás de la escena. Sin embargo, todo lo que emergió ahí nos enseña muchísimo de él, ¿verdad? Y nos da una idea, hermanos, de más o menos qué era lo que él hacía, y así también nosotros podemos hacerla. Probablemente no podamos aplicar todo, porque bueno, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Esa fue la realidad de él, y nosotros estamos aquí, en una realidad bastante distinta. Sin embargo, los principios prácticos sí los vamos a aplicar. Y aquí tenemos el primer consejo práctico. El primer consejo es: use su propio testimonio. Use mucho su testimonio. Cuente a la gente. A veces vamos a la gente de una vez, de un solo sopapo. Vea, si usted muere, ¿dónde va? Hey, pobre hombre, ya se asustó. Ahí sí se asustó. ¿A usted qué le importa? Pero hay que hacer amistad primero. Y después podemos entrar. ¿Y cómo era? ¿Y qué pasó? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted dónde? Bueno, yo voy a una iglesia porque, bueno, yo le voy a contar. Vea, yo llegué a un tiempo en que tenía muchos problemas con mi licor. Estaba a punto de dejar a mi familia. Fue algo muy feo, un tiempo terrible. Prácticamente iba a tener una vida muy lamentable, y quién sabe cuántos años iba a vivir si hubiera seguido por esa vida. Pero un día alguien me habló de Jesús y yo lo recibí. Ese es mi testimonio, hermano. Le estoy hablando de mi testimonio. Y yo lo he experimentado. Cuando yo le hablo a alguien de mi testimonio, primero dice: no lo puedo creer, de verdad. Y ahora usted es pastor, sí. Sí, pero antes era terrible. Antes era hijo de Satanás, pero es que ahora soy hijo de Dios. Y cuando uno le cuenta el testimonio a la gente, hermano, el testimonio es inapelable. Nadie te puede negar eso. Lo que Dios hizo por vos. La transformación tremenda que Dios ha hecho. Eso es inapelable. Por eso el apóstol Pablo usaba mucho su testimonio, diciendo lo que a él le había pasado. Varias veces en el libro de los Hechos lo vamos a encontrar como él contaba lo que a él le pasó. Cómo quedó ciego y luego vio y luego predicaba, etcétera. Entonces, hermano, use su propio testimonio. Cuéntele a la gente lo que Cristo ha hecho por usted. Si es que ha hecho algo por usted. Amén. ¿Ha hecho algo por usted el Señor Jesucristo? Amén, hermano. ¿Le ha transformado su vida? Claro. Usted lo puede contar. Use su testimonio. Su testimonio es muy persuasivo. La segunda cosa es: no ofenda a las personas por lo que creen. Una persona le puede decir: es que yo creo en los marcianos. Bueno, es fantástico. Sí, bueno, si vienen los marcianos aquí. ¿Y qué hace usted si vienen los marcianos? Sí, los evangelizamos también. Pues yo le diría a esa persona que cree en los marcianos y que cree en ovnis y que cree en esto: bueno, si algún día tenemos contacto con extraterrestres, conste que yo no creo que existan, solamente estoy en gracia de argumentación, como dicen los abogados. Entonces, si algún día aparecieran los extraterrestres, lo primero que tenemos que hacer es hablarles de Cristo para que se salven, ¿verdad? Porque con todo y antenas se van a ir al infierno. Ok, hermano, ¿me está siguiendo? No es necesario ofender a nadie por lo que cree. Las ideas, lo que la gente cree, lo tiene por sagrado. En religión, hermanos, la creencia es sagrada, porque en religión a nadie le gusta que le digan que está equivocado. ¿Verdad que no? Ni en política tampoco. Pero dejémoslo eso a un lado, porque por sí yo creo que esto ya está cocinado, pero bueno. Pero en religión, la gente cree lo que cree y cree que es sagrado. Entonces, hermano, ¿sabe lo que tenemos que hacer? No ofenderles y más bien respetarles. Probablemente si el apóstol Pablo, con la inteligencia que tenía al ver el templo de Éfeso, probablemente dijera: ¡qué maravilla de edificio! ¿No les parece, hermano? Tremendo edificio. Claro, pero ahí no puede estar Dios, porque Dios no cabe ahí. ¿Cómo? No, es que el Dios que yo predico no cabe ahí.
Fíjese, no lo ofendió, los alabó por lo que les dijo. ¡Qué edificio! Pero mi Dios no cabe ahí. Entonces, ¿dónde cabe su Dios? Dios no cabe. Mi Dios, el que predico yo, no cabe en ningún lado. ¡Ah, caramba! Bueno, y ahí pudo haber empezado algo. Siempre asegúrese de alabarle algo a lo que la gente cree. Reconózcaselo. ¡Qué bueno! Veo que usted es muy religioso. Pablo en Atenas, ahí mismo, ¿recuerdan? Pasó viendo los altares. Y en Atenas había un altar para cada dios. Porque los atenienses siempre eran muy filósofos. Entonces ellos decían, ¿y quién quita si no nos damos cuenta cuál es el Dios verdadero? Como hay tantos, ¿verdad? Entonces ellos cada vez que iban a un lugar y se encontraban que ahí había un Dios nuevo, venían y le hacían un altar en Atenas. Y le hicieron un montón de altares. Y un día alguien más inteligente que todos dijo, ¿y qué tal si nunca conocemos al Dios verdadero? Entonces alguien dijo, no hay problema, le alcemos un altar al Dios no conocido. Listo, así ningún Dios puede quejarse. Ahí con algún apego, ¿eh? Como cuando uno hacía un examen en el cole y no había estudiado nada, ¿verdad? Hacía un montón de falso, verdadero y tin marín de doping, algún apego. Con esto, ellos se aseguraban de que podían pegar con el Dios no conocido. Pablo observa y luego les dice, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esto no lo dijo como ofensa, esto lo dijo como reconocimiento. Esto lo dijo con una manera, hermanos, con un manejo de la retórica exquisito. Más bien era un reconocimiento. Y les dice, y entonces estaba viendo el altar del Dios no conocido. Ese es el que yo predico. ¡Qué manera! Por eso, yo soy fan de Pablo. Dirían en Corintios, ¿verdad? Ve, hermano, ve. No ofendan a las personas por lo que creen. Otra cosa más, siempre diga, siempre diga, la Biblia dice, no es usted que yo digo. Entonces las frases que vienen aquí, las frases, evite estas frases, es que nosotros creemos, es que nosotros los bautistas decimos, es que nunca ni se embarque en mencionarlo así. Siempre diga, la Biblia dice. Bueno, entonces es la Biblia. Entonces el pleito ya no es con usted. ¿Con quién es el pleito? Con la palabra de Dios. Véalo, se lo enseño. ¿Quiere verlo? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede hacer muchas cosas en su vida, y yo veo que es fantástico hacer buenas obras, pero usted no puede salvarse haciendo buenas obras. Déjeme decirle que la Biblia dice que usted se puede salvar por fe, es la única manera, y Juan 3:16 usted se lo puede leer. La Biblia dice. Eso era lo que Pablo hacía. No diciendo nada que los profetas y Moisés no hayan dicho. Y cuando Pablo habla de los profetas y Moisés, era lo que tenían en aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. La Biblia. Una cosa más creo que queda. Siempre sea amigable. Amén. Siempre sea amigable. Jesucristo dijo, yo no he venido a perder a la gente, he venido a salvarla. ¿Recuerdan eso? Pero yo me temo, hermanos, que nosotros hemos perdido mucha gente en vez de salvar a gente. ¿Por qué? Por nuestra actitud muchas veces ofensiva, poco amigable, mandando a gente al infierno. Hay que ver los predicadores ambulantes ahí en San José. Pasa una mujer en pantalones y después de verla, ¡al infierno! Porque anda en pantalones. Así son. O sea, es un evangelio de castigo, un evangelio terrible, un evangelio poco amigable. Y lo que hacen es vacunar a la gente contra el verdadero evangelio.
Después quiere uno llegarles a predicar y va a costar. Sea amigable. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el ejemplo y por el alboroto que se armó en Éfeso. De veras que nos enseña. Y especialmente, Padre, por el ejemplo de Pablo. Que seamos como él, Señor. Padre, ayúdanos a elaborar una estrategia mediante la cual podamos llevar el Evangelio a muchos lugares. Toca los corazones de los que debas de tocar, Padre, y que se haga tu voluntad. Y si hoy alguien no te conoce, que pueda ser el día de su salvación. Permítenos, Padre, poderles predicar el Evangelio de una manera sencilla y correcta, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Mientras estamos en actitud de oración, todos orando, si esta mañana usted está con nosotros, si usted nunca ha aceptado a Jesús como un Salvador, déjeme decirle, usted nunca no ha tenido la ocasión, o no ha tomado la decisión de recibir a Cristo. Recibir a Cristo es tan sencillo como decirle a Jesús en una oración: Señor Jesucristo, yo sé que soy pecador, si me muero así me voy a perder, y usted vino para salvarme. Yo quiero que usted me salve hoy. Es todo. Eso es todo. Jesús es el Salvador. Sin Jesucristo nadie se puede salvar. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Eso dice la palabra de Dios.